Bueno, yo por apuntalar un poco lo que comenta Eduardo, hay que tener en cuenta que todo este plan de movilidad sostenible lleva consigo un cambio de hábito muy importante a la hora de efectuar la movilidad dentro de la ciudad. Entonces, las necesidades de educación ciudadana para llevar adelante este plan son básicas. Y es básico el que la gente cambie un poco el chip a la hora de ver la convivencia entre los modos de transporte. Ahora mismo en Vitoria hemos tenido un aumento muy importante del número de ciclistas. Pues a raíz de una serie de medidas que se han tomado dentro del ayuntamiento, y estamos teniendo ya problemas de compatibilidad entre ciclistas y peatones. Es algo que se está dando en general dentro de todas las ciudades. Y es algo que se puede de alguna manera regular o combatir a través de la creación de carriles bici y de vías segregadas, pero no es la única fórmula. Hay que acostumbrar a todos los ciudadanos a que sean capaces de convivir en los diferentes modos, porque al final todos en un momento dado somos conductores, todos somos peatones, todos podemos ser ciclistas o somos ciclistas. Y el plan de movilidad como tal tiene una base de educación muy importante, porque es otra manera de vivir la ciudad y de compartir el espacio público, al margen de otras medidas que evidentemente hay que tomar, pues como decía Eduardo, urbanísticas, en el sentido de que los trayectos sean cortos, sinuosos, de que queden muy bien delimitados los inicios de supermanzana, muy bien señalizadas, de que podamos tener vías segregadas. Al margen de que todo esté muy bien organizado, tiene que tener este plan una muy importante componente de educación ciudadana. Hay otra palabra. Sí, yo en primer lugar felicitar al Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Porque yo creo que es un plan, fidelizamos, mejor dicho, el usuario del transporte público. Yo no tanto en la línea del abaratamiento del transporte público, porque evidentemente luego se puede hacer insostenible, sino más en la línea de la tarificación del billete. Es decir, hay ciudades que se están planteando ya que la gratuidad en el transporte público no sea hasta los 4, sino que sea hasta los 12, porque eso sin lugar a duda implica pues no solamente un viaje, sino dos, el del acompañante y el del menor, estudiante también, es decir, porque está estudiando, posiblemente sus recursos al final supongan, en cuanto a la adquisición de tal, pues un desembolso extraordinario. Y luego hay y es ese trabajador que en un momento determinado, trabajador, empleado, ciudadano, que decide por ese paquete de medidas que se implantan allí, utilizar el transporte público, ¿no? Entonces, el planteamiento sería, ¿no?, más o menos, tarifiquemos en todo uno de esos sectores sociales, 12 años, estudiante, y aquella persona que decide finalmente decir yo, porque mi movilidad, tanto andando, bicicleta o en transporte público, es buena, la voy a utilizar, y sobre todo en el transporte público, ¿no? Es decir, el planteamiento sería plantear la posibilidad de tarificar lo que es el transporte público. A mí me parece una idea que desde el inicio, desde esa niño que empieza a coger el transporte público, acaba fidelizándolo y acaba viendo en el transporte público un buen medio de transporte. Sí. Bueno, algo de esto estamos haciendo y otro tanto vamos a hacer. En Vitoria ya existe, pues lo del billete de 4 a 12 años, yo te diría que en Vitoria, y creo que ya en muchas ciudades, por desgracia, hay muchos menores de 10, 11 y 12 años que viajan solos en el transporte público. Que la chacha o la madre o el padre o el familiar les acerca al coche, les deja subir, y luego nosotros nos encontramos en algunas ocasiones con problemas precisamente por la edad del menor, ¿verdad? No tenemos previsto algo para aumentar la gratuidad de 4 a 12 años. Nuestra política incluso te diría que es restrictiva a la hora de establecer gratuidades, que no a la hora de tener
bueno, una tarificación especial para distintos colectivos. Nosotros tenemos ahora una tarificación especial en función de renta para estudiantes, que parte del abono mensual de transporte, que para el año que viene está previsto en 25 euros, pero es que en función de la renta disponible de la familia, hay uno de los precios está en torno a los 4 euros. 4 euros por viajar durante todo el mes en transporte público. Y el Ayuntamiento de Vitoria tiene otras varias líneas de ayudas que van en un muy amplio abanico para personas con discapacidad en porcentajes más del 33%, con una serie de salvedades, que la discapacidad tiene que afectar al aparato locomotor y que no tienen que recibir ningún otro tipo de ayuda. Para personas sin ningún tipo de límite, para personas con discapacidades mayores del 66%, familias numerosas, familias en función de renta y de situaciones sociales especiales. Entonces, creo que el abanico de posibilidades que hay es ya bastante elevado. ¿Qué vamos a hacer que no estábamos haciendo hasta ahora? Pues vamos a hacer un esfuerzo en la tarificación mensual, que hasta ahora para nosotros pues ha sido algo un poco residual, y que con la entrada en funcionamiento, que bueno, no lo hemos comentado, pero en los planes hay alguna línea de tranvía. El tranvía en Vitoria se va a inaugurar bueno, si todo va bien, porque el tiempo está acompañando un poco a las obras, el próximo 24 de diciembre, y se va a integrar dentro de la red como una línea más del sistema. Y dentro de ese apoyo pues hay unas medidas de tarificación especial para que bueno, pues los usuarios puedan utilizar indistintamente los dos medios con un transbordo gratuito o prácticamente gratuito y con un mismo precio de carné mensual, etcétera. Entonces, algo estamos trabajando en este plan. Hay otro plan, pero este ya no es nuestro, sino que es del Gobierno vasco, en el que se aprobó recientemente una recomendación del Parlamento para que el Gobierno vasco intente ejecutarla, de crear un carné para menores, cuya definición de menor todavía no está totalmente cerrada, pero figúrate, se te queda corto los 12 años. Se está hablando de los 26 o de los 32 años. Entonces, yo casi soy mayor, ¿verdad? Pero realmente eso es algo que está todavía sin definir, pero en lo que yo creo que se está empezando a trabajar también de forma decidida para buscar bueno, pues ese intercambio modal y que cada vez más el transporte público sea más y más competitivo.